revisión de conceptos básicos. Vimos algunos aspectos históricos en una clase y en la anterior revisamos más bien conceptos básicos que dijimos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ok. Bien, para esta clase, aunque parezca que no, en realidad ya vamos a estar viendo lo que es la genética de poblaciones en sí, ¿sale? Entonces va a ser importante que queden claros desde ahorita esos conceptos o algunos de los conceptos al menos y vamos a hacer una pequeña revisión de las medidas de variación genética, ¿sale? De manera general. Entonces, habrá eh, tal vez se queden algunas dudas, ¿no? Principalmente para cómo se deben usar o en qué momentos podemos utilizarlas, pero se van a ir aclarando porque casi todas las medidas que veamos el día de hoy las vamos a tener que utilizar en otros temas del curso, ¿sale? Solo que sí necesitamos platicar e ir dejando claro qué tipo de medidas sirven y para qué, ¿sale? Seguramente ya habrán visto algunas ustedes por su cuenta. ¿De acuerdo? De lo de la clase anterior, ¿tienen dudas de alguno de los conceptos que vimos? Todo bien. Todo bien. ¿Todos, todas? Sí, profe. Ok. Vale. Entonces, recuerden que si tienen dudas, no hay problema, se interrumpen, ¿eh? Vamos a empezar entonces el día de hoy. Y nada más me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, ya. Ok. Yo le titulé como métodos experimentales de detección de la variación, pero como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, o bueno, creo que no sé si lo comenté con ustedes, cuando vimos el tema de qué es la genética de poblaciones y cuál es su objeto de estudio, platicamos que es una ciencia o una disciplina que es la interacción de varias, ¿no? Y que además tiene tres ejes principales, que era la observación, la experimentación y la teoría dura, ¿no? Los modelos. En el caso de la experimentación, realmente ha habido poco como tal experimentación. Muchas veces nosotros decimos que los métodos experimentales en la genética de poblaciones es cuando obtenemos los resultados o cuando obtenemos los datos, perdón, más bien, ¿sale? Si yo quiero observar la variación en la naturaleza, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se empezó a hacer con la variación en la naturaleza? Los primeros evolucionistas y los primeros genetistas. Pues tendrían que muestrear, ¿no? Tendríamos que muestrear, pero ¿qué vamos a muestrear? Pues individuos de diferentes poblaciones para ver sus rasgos, ¿no? ¿Qué rasgos? El color de... Bien, entonces, a estos métodos experimentales de detección no son otra cosa más que el muestreo, ¿no? Anteriormente se trabajaba principalmente con características morfológicas, colores, formas y tamaños, ¿no? Pero conforme fue desarrollándose la biología y en particular la biología molecular, tuvimos más a la mano las herramientas que nos permitían observar mayor variación, ¿sale? Acuérdense cuando platicamos un poco de la discusión que había entre los primeros genetistas y los primeros ¿no? Que ya aplicaban la teoría de la selección natural y la teoría evolutiva en sí para describir los patrones de variación en la naturaleza, que empezaron a indagar
ya no nada más en la parte fenotípica, sino también en el genotipo, ¿no? Y entonces empezaron a detectar cada vez mayor variación y la discusión giraba en torno de eso. ¿Por qué había tanta variación genética si la selección natural podría eliminarla o si se necesitarían un montón de hijos por cada individuo para que se mantuviera si la selección natural era balanceadora, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa discusión? Bien, entonces, los métodos experimentales de detección de la variación se aplican principalmente a esta variación genética, ¿sale? ¿Cómo detectamos la variación genética en los organismos? Entonces, día con día se modernizan y se agilizan estos métodos experimentales que nosotros ya damos por sentados, ¿sale? Nosotros ya damos por sentado que la secuenciación de nueva generación, que ahorita ya dejó de ser de nueva generación, podríamos llamarla ahora secuenciación masiva, nos está dando resultados cada vez más certeros, ¿no? En cuanto a la variación o a la detección de esta variación. Sin embargo, nosotros no la desarrollamos, nosotros lo utilizamos, ¿sale? Entonces, cuando hacemos referencia a los métodos experimentales, la mayoría o todos están enfocados a eso, a los métodos de secuenciación actualmente, ¿no? No sé si habrá algo más potente, a lo mejor sí más refinado, pero no sé si más potente que las nuevas tecnologías que estamos utilizando, o las más actuales, ya no tan nuevas, pero las tecnologías más actuales que estamos utilizando para detectar justamente la variación, ¿sale? Pero bien, hasta el momento, incluso con esas herramientas tan poderosas que tenemos de detección de variación genética, todavía podemos hacer un montón de cosas y todavía se hacen un montón de cosas con las distintas variaciones, ¿no? Tanto con la genotípica como la fenotípica, ¿sale? Y entonces nosotros, como genetistas de poblaciones y como biólogos, tenemos que hacer una distinción entre las variaciones que hay, ¿no? O el tipo de variación que nosotros estamos observando, ¿sale? Entonces, vamos a observar, si nosotros nos asomamos por la ventana o cuando ya estemos en clases presenciales en la reserva del Pedregal, ustedes se pueden asomar y verán que hay un montón de organismos, de muchas especies, sí, pero también los organismos de las mismas especies van a presentar las mismas características, pero en diferentes formas, ¿no? A esas variantes nosotros le vamos a conocer como variantes discretas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de una variable discreta? Pues cuando es claramente distinguible, ¿no? O sea, por ejemplo, hay organismos que son melánicos. Entonces, hay un morfo que es, digamos, por decirlo de alguna manera, café clarito, y hay otros que son negros, ¿no? O sea, no es que sea una gradación como tal, ¿no? O es blanco, bueno, es cafecito o es negro, ¿no? Muy bien, puede ser esa una forma. ¿Qué otra forma tendríamos de explicar la variación discreta? Esa es muy buena, es muy clara, ¿no? ¿De qué otra manera podríamos identificar a la variación o las variables discretas? En el caso que mencionó su compañero, podemos categorizarlas, ¿no? Blanca o negra o café, ¿no? Pero no hay tonalidades intermedias que nos metan en problemas. ¿Sale? ¿Qué otras hay? A ver, los demás y las demás. Sí, sí se escucha. No, características que te distinguen, pero que no te hacen parte de otro grupo. ¿Cómo? Ah, ok. O sea, digamos, son características, ajá, es variación o variables que, que si bien son diferentes, no son aquellas que te van a distinguir
como grupo o como especie, ¿sale? Digamos, no son diferencias filogenéticas, ¿no? ¿Sí fue eso lo que quisiste decir? Ok. ¿Alguien más? Pues serían las que no tienen un rango continuo, o sea, para contraponerlas con las continuas. O sea, no pueden adquirir datos, pues, medibles. Sí, creo que eso podría ser, que no pueden ser medibles y que no varían mucho entre, por ejemplo, la altura. Si fuera la altura discreta, solo tendríamos bajas o altas, pero no intermedios. Ajá. Muy bien. Todo lo que dijeron tienen razón, y para completar o para redondear lo que es la variable discreta, cerraríamos con lo que dijo su compañero. Van a ser aquellas variables que no tienen un continuo, como bien lo mencionó su compañero al principio. O es negra o es blanca, ¿vale? Pero no es negra punto uno o negra punto dos, ¿no? Es negra y ya, basta. Como lo dijo su compañera, van a ser características que van a mantenerte en la unidad como especie o como población, y que no te van a hacer cambiar, ¿no? Que te van a distinguir dentro de la especie, dentro de la población entre individuos. ¿Sale? Y entonces vamos a poder categorizar principalmente este tipo de variación. Nada más vamos a poder contar aquellos organismos que presenten esta variable de una forma. Si tuviéramos, bueno, como los caracoles, ¿no? Aquellos caracoles que tengan un solo color, ¿no? Que su concha parezca como que el color es liso totalmente. Entonces podemos contar cuántos individuos tienen esta característica. Ah, pues solo es 1, 2 y 3, 4, ¿no? Tal vez por acá que no se alcanza a ver del todo. Vamos a ver aquellos individuos que tengan este color, pero que en las comisuras de la concha tenga una raya cafecita. Entonces ya podemos contar, ah, pues es 1, 2, 3 que presentan 4, ¿no? Tal vez con que presentan a esa característica, ¿no? O esa misma característica en diferente patrón, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? No vamos a poder contar aquellos organismos que digamos, ah, pues es que tiene la característica de tener una conchita lisa, pero a la mitad, ¿no? No vamos a tener 0.5 caracol de concha lisa, o no vamos a poder tener 0.5 conchas lisas, ¿no? No, va a ser completo, ¿sale? Lo mismo para todos los otros patrones de coloración. Igual en otros organismos como las mariposas, tendremos patrones de coloración y se podrán contar o se podrán categorizar por estos patrones de coloración, y solamente contamos individuos, ¿de acuerdo? Cuando contamos sexos o cuando contamos individuos de cada sexo, es igual, solamente podemos tener 5 hembras y 5 machos, ¿no? No podemos tener 4.5 hembras. Pero no lo podemos cuando nos contamos en campo. Sí, ¿Sí queda claro? Sale. Entonces, esa va a ser la variable discreta y esa va a ser la variación discreta que podemos nosotros detectar en la naturaleza. De esta forma fue como lo llevó a cabo el mismo Mendel, ¿no? Contaba individuos de cada una de las generaciones que él iba y de las cruzas que él iba realizando, ¿de acuerdo? Entonces, no debemos perder de vista esto, porque todavía, no en genética de poblaciones, pero sí en otras áreas de la genética y la evolución, se pueden utilizar este tipo de variantes o este tipo de variación para realizar un montón de estudios, ¿no? Evolutivos. Entonces, no se puede dejar de lado, está ahí y la podemos utilizar, ¿sale? Y es todavía bastante ilustrativa y explicativa de muchos patrones. Es chistoso cómo vamos saltando. Primero, el objetivo, a ustedes ya les está tocando otro enfoque, pero cuando a mí me tocó estudiar,
estábamos en esta transición justamente de entender lo que estaba pasando con la variación discreta, la variación fenotípica y los genes. Y entonces empezó a desarrollar toda la tecnología que conocemos en la actualidad para secuenciar y para analizar esas secuencias y tratar de darle siempre una correlación entre el gen y la característica física de comportamiento de todo, ¿no? Hasta ahorita nos hemos dado cuenta que no forzosamente tiene que ser así. Muchas de las características no dependen de un solo gen y muchas de las características no dependen de un solo gen, sino que dependen de varios genes y de la interacción de los genes con el medio ambiente. Entonces estamos regresando otra vez a revisar lo macro, ¿no? Lo que está pasando afuera de los organismos o en interacción con los organismos, ¿no? Entonces, esto que se estaba olvidando, se está retomando y con mayor fuerza. ¿Sale? Y bien, también como nos mencionó su compañero al final, la variación continua va a ser aquella que sí se puede medir de manera continua con decimales, ¿no? Con fracciones, como el caso de las estaturas. Normalmente nosotros, cuando medimos ciertas características, podemos determinar qué tipo de distribución tiene, ¿no? Muchas de las características, como la estatura, se van a comportar de manera normal, es decir, van a seguir una distribución normal, ¿sale? Esta que vemos en pantalla. ¿Todos recuerdan la distribución normal de sus clases de estadística? Sí. Ok. Entonces, a diferencia de la variación discreta, necesitaremos diferentes análisis estadísticos para describir esta variación, ¿no? Por tanto, se divide entre estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? Y todo aquello que tenga, o más bien, sí, inferencial, y en la inferencial vamos a encontrar la estadística paramétrica y la no paramétrica, ¿sale? La paramétrica va a ser aquella que nos permita justamente describir con base en distribución normal todas aquellas medidas que conocemos como medidas de tendencia central, ¿sale? Nos van a ayudar a diferenciar entre distribuciones, ¿sale? Entre poblaciones. También hay otras medidas como la no paramétrica que nos ayuda en el caso en el que nuestras medidas no se comporten de manera normal para hacer descripciones estadísticas a través o inferencias estadísticas a través de ellas. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Más o menos. Bueno, repásenlo si no se acuerdan. Estas que vemos en pantalla serían las medidas de tendencia central, aquellas que están enfocadas a la distribución normal principalmente. ¿Sale? Cambia mucho. Si nosotros, en el caso, por ejemplo, del análisis de la variación, les preguntaría, ¿ustedes creen que la variación genética se distribuye de manera normal? Es decir, puede ser una variación además continua o se distribuye de manera discreta. O más bien es una variable discreta. Pues podría ser discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los SNPs, por ejemplo, son cambios pues en el genoma que son discretos, ¿no? O sea, es de un solo nucleótido y no es que vaya a medio camino entre, no sé, adenina y timina, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, o es timina o es adenina el cambio o en otra categoría, ¿no? Entonces, en ese sentido podrían ser discretos, ¿no? Exactamente, es discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más tiene de una o de otra, ¿no? Aunque tenemos 4 bases, solamente la posibilidad de que una de las bases esté presente es posible, ¿no? No es posible que en el mismo sitio haya 2 bases, ¿no? Es posible
que haya dos bases en dos cadenas, ¿no? En las cadenas cuando son complementarias, pero no es posible que en la misma cadena, en el mismo sitio, haya dos variables, ¿no? Dos nucleótidos o dos bases nitrogenadas. ¿Todos de acuerdo? Ok. Sí, Ok. Como ese, pues la mayoría, ¿no? De los marcadores genéticos. Lo que sí podemos hacer es contar cuántos individuos presentan una de las variantes en ese mismo sitio. ¿Sale? Bien. Entonces es importante, revísenlo si tienen tiempo y si no, háganse un poquito de tiempo para que puedan revisar bien ese tipo de variables, ¿sale? Y cómo se pueden hacer inferencias estadísticas a partir de ellas. Porque nosotros vamos a ver en clase algunas, ¿sale? Pero no sé si esto se los dije al inicio, pero mucho de lo que ustedes hagan en genética de poblaciones también va a depender de su creatividad, ¿de acuerdo? No se ha desarrollado hasta el momento teoría dura respecto de la genética de poblaciones. Lo que se ha desarrollado últimamente son los modelos matemáticos o estadísticos para el análisis en la genética de poblaciones. Entonces, como no tenemos distribuciones normales, no hay forma de que nosotros hagamos distribuciones normales con la variación genética, se ha echado mano, por ejemplo, mucho de las regresiones, de los análisis de componentes principales, de ese tipo de estadística, ¿no? Que cuesta a veces un poquito más de trabajo. Entonces, sí revísenla, chéquenlo bien y revisen trabajos para que vean cómo se están incorporando ese tipo de estadística a nuestros análisis. ¿Sale? Bien, pero por ejemplo, ahora debemos preguntarnos, ¿no? También como genetistas y como genetistas de poblaciones, nos tendríamos que preguntar de dónde salen o por qué están estas medidas, ¿no? ¿Por qué hay unas personas más altas que otras? ¿Por qué en la naturaleza vemos patrones de coloración distintos en organismos que pertenecen a la misma especie? ¿Por qué? Bueno, pues las razones pueden ser varias. Hasta el momento nosotros podríamos detectar 4 grandes grupos, ¿no? Las diferencias en los genotipos, que ya sabemos que hay variación en la naturaleza, que hay variación dentro de las especies, que hay variación dentro de las poblaciones de cada especie y que estas obedecen a genotipos en particular, ¿sale? Sabemos, en este momento ya sabemos que las diferencias ambientales también influyen de manera directa y tajante, ¿no? En la variación genética y en la variación fenotípica, sobre todo en la variación fenotípica, ¿no? Aunque estemos hablando de genotipos iguales, pueden tener una reacción ante el ambiente distinta. Le platicábamos, por ejemplo, el caso de los venados, ¿no? Sí les había platicado esa, ¿no? El caso de Sí, los venados. sí, el de los cola blanca, ¿no? Ajá, exactamente. Tenemos diferencias por efecto materno. Acuérdense que nosotros podemos, sobre todo una parte importante de nuestra carga genética, o más bien de nuestra herencia, proviene de la madre, ¿no? Y hay incluso material genético que es exclusivo de la herencia materna, ¿no? Entonces también esto se puede dar. Y como lo mencionó anteriormente su compañera también, hay diferencias filogenéticas, ¿sí? Independientemente de las diferencias, o más bien de las similitudes que nos mantienen a nosotros como unidad, como especie, también nosotros podemos presentar diferencias filogenéticas. Hay heredables y no heredables. ¿Cuáles serían las no heredables de estas fuentes de la variación o de fenotípica o esta variación fenotípica? ¿Cuál ustedes creen que puede ser no heredable? ¿Cuál de esta variación? Pues puede ser, por ejemplo, la ambiental. eh, Cuando, por ejemplo,
un organismo es sometido, digo, los propios humanos, ¿no? A lo mejor nosotros, podemos pasar muchos años en una zona con una intensa irradiación solar, pero nosotros éramos originalmente blancos, digamos, ¿no? O de una tez muy blanca, ¿no? Entonces, pese a que ya somos más morenos, cuando nosotros heredemos nuestro material genético, o sea, nosotros vamos a, digo, suponiendo que, por ejemplo, somos homocigotos, ¿no? Para blanco, por decir algo, ¿no? Eh, Nuestros hijos tendrían esta información blanca, ¿no? No, Ajá, no morena, digamos, ¿no? ok. El ambiente entonces puede provocar un cambio, ¿no? Eh, A ver, preguntan, ¿las diferencias de genotipo podrían también entrar las características epigenéticas? Justo esa sería parte de la variación no heredable. ¿Sale? Hasta el momento no hemos encontrado un componente genético que nos explique las diferencias epigenéticas, ¿no? Y creemos que mucho de eso, de hecho, es parte del ambiente, ¿no? Estas características epigenéticas. Entonces también entraría más bien en las no heredables, ¿sale? Pero no en el genotipo, ¿de acuerdo? Oigan, chicos, me está marcando en mi pantalla el Zoom, que la reunión se va a terminar en 10 minutos porque tengo que actualizar mi Zoom Pro. Si nos corta la llamada, y ya no me deja entrar en el Classroom, ahorita rápido le subiría otro link, ¿sale? Para no perder la clase. Sí, Sí, está profe. bien. ¿De acuerdo? Vale, entonces no se me vayan a ir después. Bien, entonces ya mencionó su compañero aquellas diferencias que pueden ser no heredables, ¿no? Y ya mencionamos con la pregunta que nos hizo Eduardo, creo que sí fue Eduardo, que la epigenética o aquellas características epigenéticas también son no heredables, ¿sale? Hasta el momento no se ha encontrado la heredabilidad justo de eso, porque no tenemos en el genotipo eh, la señal que nos explique qué está pasando ahí, ¿no? Esos cambios epigenéticos no los hemos explicado aún, ¿sale? Bien, para nosotros justamente las características que debemos buscar o que queremos buscar dentro de la genética de poblaciones tienen que ser heredables, ¿sale? Eso es lo principal para nosotros, encontrar variación heredable, ¿de acuerdo? Y esto también sirve, como les había mencionado anteriormente, como parte de otras áreas, como la genética cuantitativa. En la genética cuantitativa, a diferencia de la genética de poblaciones, ustedes sí pueden relacionar las características fenotípicas con las características genotípicas y tendrán la oportunidad de ir mapeando, por ejemplo, en los cromosomas, en dónde están aquellas características fenotípicas que sí se puedan detectar en el genotipo, ¿sale? En la genética de poblaciones eso no es importante para nosotros. Nosotros únicamente nos vamos a fijar en aquellas características que sean heredables y cómo se están comportando y además qué fuerzas evolutivas están actuando sobre ellas o qué otros fenómenos, a lo mejor no forzosamente tienen que ser las fuerzas evolutivas las que estén moldeando la variación, ¿no? Bien. ¿Cómo distinguimos entre la variación heredable y la no heredable? En principio, como lo hizo Mendel, ¿no? Él agarró sus chicharitos y empezó a hacer cruzas para sacar proporciones mendelianas. Nosotros podríamos intentar eso. Sin embargo, es complicado, ¿no? Es complicado que nosotros agarremos elefantes y nos pongamos a hacer cruzas experimentales a ver si salen o no salen las proporciones propuestas por Mendel, ¿no? Lo que podemos hacer de manera un poco más apegada a nuestros tiempos de vida es la correlación entre un fenotipo de hijos y un fenotipo de padres, ¿sale?
tratando de eliminar efectos maternos y efectos ambientales. Esto también lo hace la genética cuantitativa, ¿sale? Por eso es que está también más enfocada a plantas, ¿de acuerdo? Algunos animales que tal vez nos permitan seguir realizando ese tipo de cruzas, como las drosófilas o tal vez algunas cepas de ratones, ¿sale? Entonces, estas cosas, estas dos formas de detectar o de distinguir la variación heredable de la no heredable, lo podemos realizar con genética cuantitativa. Nosotros, como genetistas de poblaciones, lo que queremos es trabajar con la que ya sabemos que sí es heredable, ¿sale? Se puede también observar variación genética en la viabilidad. Podemos nosotros revisar poblaciones en las que veamos cómo o qué genotipos son más viables en la naturaleza o son más viables para sobrevivir y tal vez para dejar descendencia a la siguiente generación, ¿sale? Podemos ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, cómo son los homocigotos y cómo son los heterocigotos. Los homocigotos son los que están en rojo, ¿sale? Y si vemos, si graficáramos cuántas veces se expresan alelos letales, que son los que disminuyen la viabilidad, podemos notar que hay mayor proporción o mayor expresión de los alelos letales en los homózigos, ¿no? Algo que de entrada se supone que ya esperaríamos, ¿sale? Y para los heterózigos hay menor aparición de estos alelos, ¿sale? O a veces aparecen, pero como están en forma heteróziga, perdón, el dominante, que sí es viable, se sobrepone al recesivo, que es el letal o el deleterio. ¿De acuerdo? Entonces, esto tampoco lo hacemos nosotros, pero sí lo consideramos. Sí consideramos, por ejemplo, el tipo de dominancia y el tipo de alelo o los tipos de alelos que estamos revisando. ¿Vale? Otro ejemplo. Tenemos aquí un cultivo de tequila, ¿no? Y abajo tenemos un gel que representa a este marcador, a los Rapids. Estos marcadores son azarosos. Tú utilizas unas enzimas de restricción, cortas el ADN, de hecho estas son las que o parte de las que se utilizan para la secuenciación masiva, porque sabemos que cortan el ADN y lo cortan en sitios aleatorios, pero específicos, ¿no? Aleatorios para nosotros porque no sabemos dónde va a cortar, en qué parte del genoma va a caer, pero ya son secuencias específicas. Sabemos que todos los organismos van a tener esas secuencias en alguna parte de su genoma, ¿sale? Y al ser la misma especie, esperaríamos que cortara exactamente en los mismos sitios. Si corta en los mismos sitios, esperamos que esos sitios sean iguales de entrada, pero ya sabemos que no es así, que hay sitios más grandes que otros. Eso nos está hablando de variación genética, ¿de acuerdo? Esto, para hacer este tipo de análisis ya no se usa tanto, se usan más para la secuenciación masiva, pero durante un tiempo nos explicaba mucho de la variación. ¿Ustedes qué ven en este gel? Del lado izquierdo, hasta la orilla, se ve un marcador artificial que nos va señalando el peso molecular, ¿sale? Por pares de bases. Por ejemplo, aquí puede ser desde aquí el 0, y aquí 100 pares de bases, 200 pares de bases, 300 pares de bases, y así sucesivamente. O pueden ser 1000 pares de bases, 2000, 3000, 4000 y así, ¿no? Acuérdense que la electroforesis es por pesos, ¿no? Bueno, sí, por pesos. Entonces, el más ligero es el final y el más pesado son los del principio, los de la base, ¿no? Aquí serían los de la base, más bien. ¿Sale? Empezaría a correr a partir de arriba hacia abajo. Pero de patrones, ¿qué ven aquí en este gel? Uniformes, son uniformes. Son uniformes, ¿no? Que bandas para cada uno de los individuos, cada uno de estos carriles es un individuo, vemos que tienen varias bandas, son las mismas, ¿no? Unas un poquito más claritas que otras, que brillan un poquito más que otras,
¿Ven mi pantalla, no, verdad? No. Mi presentación más bien. A ver, entonces les vuelvo a compartir. ¿Listo? ¿Ahí la ven? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces decíamos mismos patrones, ¿no? Entonces, aunque estamos viendo diferentes individuos, en realidad estamos viendo nula variación genética. ¿Vale? Aquí está el botón. Ahora sí. ¿Sí queda claro? Sí. Sale. Entonces, el trabajo se realizó para revisar la variación genética en dos cultivos distintos de tequila, del municipio de Tequila, de Jalisco, Tequila, ¿no? Y no encontramos variación. ¿A qué se debe eso? ¿Ustedes saben cómo se cultiva el tequila? Por clonación, ¿no? ¿Perdón? Bueno, por propagación vegetativa, ¿no? Ajá, por propagación vegetativa, por clonación. Ajá, muy bien. Entonces, el problema del tequila en sí es de muchos años atrás. Eh, Tiene un montón de broncas, ¿no? La especie para realizar o para producir el tequila está marcado en una norma, ¿sale? En una norma que ya está legislada. ¿Cómo se determinó que este agave, el agave tequilana, Weber, variedad azul, fuera el único y exclusivo, o la única y exclusiva especie para que se pudiera etiquetar como tequila la bebida? Fue porque un señor que era muy poderoso en el Consejo Productor de Tequila tenía en sus cultivos esta planta. Esa fue la razón que él impuso que fuera esta especie de esta variedad, porque hay esta especie y hay un montón de variedades de agave tequilana. ¿Sale? Entonces, en vez de que se permitiera que distintas variedades fueran parte de la producción tequilera, se restringió a que solo fuera la variedad azul. Entonces, los productores optaron, porque además la demanda del tequila empezó a crecer y va en crecimiento todavía en la actualidad, optaron por utilizar esta planta, pero con una característica de que fuera más de crecimiento un poco más rápido. Originalmente el tequila se producía para una planta, tardaba 10 años en crecer, más o menos entre 10 y 12 años. En la actualidad, los cultivos de tequila dejan crecer plantas nada más 6 años u 8 años, ¿no? Por eso es que también se utilizó esta planta, para que tardara un poco menos en producir el tequila. Pensémoslo de esta forma. Si nosotros tenemos este cultivo que vemos en pantalla, ¿no? Tenemos 10 hectáreas, ¿no? Cultivadas de agave tequilero, que estamos a punto de cosechar para en el 2022 cumplir con la demanda del tequila, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de tequila fuera de México. ¿Qué voy a hacer para cumplir con la demanda del 2023 si estas 10 hectáreas no son suficientes? Y tengo que tener otra reserva de 6 años, que haya crecido ya 6 años atrás para poder cumplir con esta demanda. Entonces, si se dan cuenta, ya es un problema ambiental severísimo y de explotación de un clon. Lo que estamos viendo en pantalla con el análisis genético quiere decir que muchos de los cultivos de tequila vienen o provienen de una planta madre. Se ha ido propagando vegetativamente para que sea la misma, para que cumpla su ciclo en 6 años y yo pueda cumplir con la demanda, ¿sale? Pero además, año con año, yo debo expandir mis cultivos para que vaya cubriendo con la demanda. ¿De acuerdo? Entonces es un problema grave en términos ambientales y es un problema grave en términos genéticos.
pasará o qué le pasa a esta planta en cuanto a su salud genética, entre comillas, si lo quieren poner así? ¿Es saludable genéticamente? Está empobreciendo, ¿no? ¿Está qué? Perdón. Empobreciéndose genéticamente. Pues está más bien totalmente jodida, ¿no? Ya no le queda un solo peso de variación, ya es la misma. ¿De dónde? Porque además, para producir el tequila, no se permiten que lleguen polinizadores, porque en cuanto empieza a crecer la inflorescencia, se corta y se saca la planta. Si yo dejo que la inflorescencia de esta planta crezca, pierde todos los azúcares con los que voy a producir el tequila. ¿Sale? Entonces, no hay forma de manera natural en la que yo le permita variación genética a esta planta. ¿Sale? O que vuelva a tener variación genética. Y aquellas mutaciones que vayan surgiendo en los diferentes clones que vamos sacando, tampoco me sirven de mucho. ¿Por qué? Porque serían somáticas, ¿no? Pon tú que fueran bueno, son somáticas, ¿no? Pero ¿qué pasaría con aquellas mutaciones con posibilidad de heredarse? Pues por lo mismo, ¿no? De que como las cortan antes de que florezcan, pues no se podría propagar la mutación. Exactamente. Como se corta antes de que florezca, pues no hay propagación de esa mutación en las poblaciones, ¿no? También es verdad lo que dice su compañero Eduardo. Si llega a caer una plaga, va a acabar con todo el cultivo, porque todos van a tener el mismo sistema de defensa, van a tener las mismas debilidades y van a tener las mismas fortalezas, ¿no? Si es una plaga que un agave, un individuo de la orilla del cultivo no puede combatir, pues lo mismo le va a pasar al de al lado, al de al lado, al de al lado, al de al lado y a todo el cultivo, ¿sale? Y ya ha ocurrido tanto en tequila como en este caso nos menciona el caso de los plátanos y en otras plantas que se han propagado de la misma forma, ¿sale? Eh, el acuerdo que mencionas, fíjate, te lo voy a contar también como historia, ¿no? En la NOM, para la producción de mezcales, sí se tiene contemplada mantener un porcentaje de las inflorescencias de los agaves mezcaleros, además de que el mezcal tiene más zonas con denominación de origen, es decir, tú puedes producir mezcal en Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, en muchas zonas del país, ¿no? Tanto en el centro como en el sur. Y tequila no. Tequila se limita a unos cuantos municipios de Tamaulipas, apenitas ahí llegándole, en Guanajuato y en Jalisco. Y párale de contar. ¿Sale? Para el tequila en realidad no hay un acuerdo ni en la NOM está establecido que deben dejar las inflorescencias que crezcan de ningún porcentaje, ¿sale? Eso nada más fue un programa que se inició ahí en el Instituto de Ecología y en el cual nada más participaron 3 productores de tequila. De ahí en fuera, y eran productores pequeños, no entró ningún otro productor, ¿sale? Los grandes productores no quisieron entrarle a eso, Tequila Jimador, todos esos grandes no le entraron al programa de Bat Friendly, se llama, ¿sale? Y los 3 productores tequileros originales del proyecto, solamente uno llevó a cabo la plantación de semillas que se produjeron a partir de la polinización, ¿sale? A partir de ahí, fuera de eso, no han vuelto a dejar sus inflorescencias para el crecimiento, argumentando pues que había pérdidas, ¿no? Igual por
De repente, si viene algún evento ambiental inesperado, ¿no? Climático sobre todo, disminuyen su producción y entonces se ven afectados en sus bolsillos y dicen, pues ya no le entro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, a mí me tocó ir a hacer el monitoreo el primer año que se dejaron las inflorescencias y para el segundo solamente uno había dejado unas cuantas, ya no dejaron todas. ¿Sale? Bien. Entonces, la variación genética nos ayudaría en caso de que hubiera algún evento climático o ambiental o de alguna enfermedad, porque a lo mejor mataría a muchos individuos, pero habría otros que serían resistentes, ¿no? Y esos, entonces, podrían ayudar a combatir las plagas o a ser más resistentes a las sequías o a ser más resistentes a las lluvias o a ser más resistentes al frío o al calor, ¿sale? Eso es también parte de lo que buscamos a veces en la genética de poblaciones, sobre todo cuando nos acercamos a la genética de la conservación, ¿vale? Bien, otro ejemplo, uno que ya platicamos anteriormente, ¿no? La Biston vitularia, ¿no? Esta polilla que se vio afectada cuando cambiaba la coloración de los troncos y podemos ver cómo van cambiando, ¿no? La proporción en este caso de las polillas melánicas, las oscuras, cómo iban cambiando de acuerdo a cómo se iban alejando de los lugares con mayor hollín en los troncos, ¿sale? Las proporciones van cambiando de acuerdo a las condiciones ambientales. Esto también es parte de lo que nosotros vemos en la genética de poblaciones. Este otro ejemplo a mí en lo particular me gusta mucho porque es a lo que me he dedicado casi toda la vida. Esta fue la tesis de doctorado de un ex compañero, se llama Arturo Silva Montellano, él es chileno, creo que sí, ya se fue a Chile. Trabajó muchos años con este proyecto. Lo que hizo fue analizar algunas características fenotípicas y algunas características genotípicas de este agave que vemos en pantalla, ¿sale? Me parece que es agave striata. Tiene una distribución de los límites aquí de Tlaxcala y Puebla hacia el norte, ¿sale? Hacia la frontera con los Estados Unidos. Ustedes cuando van en la carretera, incluso ya pegados a la frontera, pueden encontrar algunos manchones de esta planta, aunque ya cada vez más escasa conforme vamos hacia el norte, pero todavía es más o menos importante su presencia. Ya por ahí en Nuevo León, en Coahuila, en Durango es muchísima, es muy abundante, ¿no? Y en el centro de México no se diga, está presente todo el tiempo, ¿no? Este agave, como muchos otros agaves, también es polinizado por murciélagos, ¿sale? Fue muy interesante porque Arturo lo que encontró fueron estas correlaciones que vemos en pantalla. Por ejemplo, midió el volumen de las rosetas, ¿no? Y todo esto lo comparó con la latitud. ¿Cómo se ve el volumen de las rosetas? La latitud va en crecimiento desde de izquierda a derecha. Y el volumen de las rosetas, obviamente, desde de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ven en esta primera gráfica? ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Qué se representa aquí? Que va en descenso de volumen conforme se aumenta la latitud. Ajá, que va en descenso conforme se aumenta la latitud. O sea, es decir, conforme nos vamos acercando al norte, el volumen de las rosetas va en decremento. ¿Sale? ¿Qué pasa con el número de flores por inflorescencia, que es la que está abajo de esta? ¿Qué pasa respecto de la latitud? Es un fenómeno similar, ¿no? También tiende a descender, ¿no? Va hacia abajo también, ¿sale?
¿Qué pasa con el largo de la corola a mano derecha, la que está hasta arriba? Lo mismo también, ¿no? O sea, desciende, se va haciendo más pequeño. Se va haciendo más pequeña. Aquí es interesante, el diámetro de la corola es diferente, ¿no? ¿Qué pasa con el diámetro de la corola? Va a aumentar. Aumenta, está como raro, ¿no? Todas tienden a bajar, pero esa aumenta. ¿Qué pasa con la frecuencia de visitas por flor? Es la que está del lado izquierdo hasta abajo. También baja. ¿Perdón? También va en descenso. También va en descenso, ¿no? ¿Y qué pasa con la producción de frutos? Pues también va en descenso. Prácticamente todas las medidas que él obtuvo van en descenso conforme se va acercando al norte. Ahora entonces nos toca a nosotros explicar por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Podría ser la influencia por el cambio de clima? Podría ser la influencia del cambio de clima. ¿Qué más? A ver, Arturo, Adrián, ¿fuiste tú el que habló? Eh, No, ese fue Santiago, pero, Ah, ok. yo iba a decir que, por ejemplo, el fruit set depende mucho de las visitas que haya habido, ¿no? Entonces, a mayor latitud, pues quizá por el aumento en temperatura, como decía Santiago, también hay una disminución del tipo de polinizador, ¿no? Ajá, puede ser también. A ver, ¿alguien más? ¿Otra idea? Antes no me queda claro, ¿estas son poblaciones naturales o son... Sí, son poblaciones naturales. Esta especie no es explotada con fines de producción de bebidas espirituosas. También quizá la cantidad de recursos que tiene como para poder desplegar inflorescencias disminuye en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, también podría ser la cantidad de recursos que tiene disponibles. Podría ser la cantidad de recursos disponibles, pudiera ser. Pues prácticamente todas las que dijeron son, ¿no? Eh, lo que pasa aquí es algo que ustedes no tendrían por qué saber. Como les dije, los murciélagos son los principales polinizadores de estas plantas, de esta especie en particular. ¿Sale? No quiere decir que no pueda ser polinizada por otros organismos, como de repente algunas aves que estén por ahí o algunos insectos, ¿no? Principalmente abejas o mariposas nocturnas. ¿Sale? Esta especie, al igual que casi todas las especies de agaves, tiene una producción de néctar y una apertura de sus anteras nocturna, ¿sale? Entonces va a ser su mayor pico de actividad para la polinización, se va a llevar a cabo en la noche, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, como otros agaves que dependen de la polinización por murciélagos, van a abrir sus recursos florales estacionalmente, de forma tal que puedan coincidir con la presencia de los murciélagos. ¿De acuerdo? Los murciélagos que polinizan esta especie viven aquí en el centro de México. ¿Sale? En las épocas más frías del año, otoño-invierno, toda la población de murciélagos, o la mayoría de la población de los murciélagos se concentra aquí, en el centro de México. Cuando hay un cambio de estación de invierno hacia primavera,
una parte, no toda, solo una parte pequeña de las poblaciones que se encuentran aquí, compuesta principalmente por hembras, viaja hacia el norte, ¿sale? Y se establece aquí en Texas, una de las especies, y la otra aquí en Sonora y Arizona, ¿sale? Esta, pues como entenderán, pues va a tener mayor dependencia de la especie que se aloja acá en Texas. No, bueno, acá en Texas, ¿no? Más por acá. Esto hace que la población de murciélagos que pueda visitar a la planta se reduzca muchísimo, como bien lo mencionó su compañero Adrián. Va a tener menor presencia de su polinizador primario. Y entonces, ¿quién puede sustituir el papel del polinizador primario, que es el murciélago? Pues los insectos, aquellos insectos que están viviendo por aquí, van a llevar a cabo la polinización, pero no de manera tan eficiente. Sale tanto así que se nota en los patrones, ¿no? Hay una caída, por ejemplo, en el número de flores, hay una caída impresionante, ¿no? Los volúmenes y los largos de la corola pues no van a ser tan grandes, no son tan necesarios porque pues, justamente los pobladores que llegan son más pequeños. ¿Sale? Por eso es de llamar la atención porque el diámetro de la corola sí se incrementa, ¿vale? Pero es la única. A diferencia de eso, todo lo demás va en decremento. Es esa la explicación, que hay una disminución en el polinizador primario en el norte de la distribución de esta planta. ¿Sale? Habría que analizar, como genetistas de poblaciones, qué está pasando con la variación genética. ¿En qué sentido? ¿Ustedes creen que haya conexión entre estas plantas que están aquí en el centro y las que están acá en el norte? Genéticamente hablando. Pues difícilmente habría una relación muy estrecha, ¿no? Difícilmente, es decir, sí la hay, pero se está haciendo lejana, ¿no? Es bien complicado que el polen que está en el centro de México llegue hasta el norte, aunque llegue a pasar, pero es muy complicado, ¿no? Es menos, es poquito. Tal vez haya conexión entre las poblaciones más cercanas, ¿no? Pero esta conexión de manera global se pierde entre las poblaciones del norte y las poblaciones del sur, ¿sale? También hizo ese trabajo este mismo Arturo, que ya lo veremos más adelante en otra ocasión, pero sí hizo, de hecho su tesis fueron estos dos artículos, ¿no? Y en donde después muestra los análisis genéticos, cómo se encuentran el flujo genético entre las diferentes poblaciones y se ve que se rompe, ¿no? O sea, sí mantienen algunas poblaciones, sobre todo las poblaciones subyacentes una con otra o adyacentes una con otra, conexión, pero ya a lo largo de la distribución esa conexión se va perdiendo, ¿no? Y la distribución, sí, la distribución de la variación obviamente también cambia, ¿no? Es menor la diversidad genética en el norte que en el centro. ¿Sale? Eso, para explicar todas estas cosas, también nos ayuda la genética de poblaciones. Aquí estamos viendo características fenotípicas, ¿sale? Pero estas sí se pudieron relacionar con las características genotípicas que posteriormente analizó Arturo Silva. ¿Sale? Bueno, ya habíamos visto parte bueno, ya habíamos platicado más o menos parte de la variación heredable y la que no es heredable. Este componente de heredabilidad también tiene más que ver con genética cuantitativa, ¿no? Hecho, digamos que la base de la genética cuantitativa, ¿no? La varianza fenotípica total va a ser igual a la varianza genética más la varianza ambiental, ¿no? Para que nosotros hiciéramos genética cuantitativa, tendríamos que sumar justamente esto con la varianza genética, ¿no? Y tendríamos un trabajo ya mucho más completo. ¿Sale? No fue el caso, no fue el objetivo del estudio anterior, pero podría ser. Sin embargo, esta sería la frontera entre la genética de poblaciones y la genética cuantitativa. ¿De acuerdo? Por eso es importante distinguir qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí queda claro hasta aquí o no? Sí. Vale.
Pero ya dijimos que nosotros podemos ver variación no solamente fenotípica para hacer genética de poblaciones, ¿no? En nuestra época, ya muy moderna, podemos hacer observaciones más a detalle en cuanto a la variación fenotípica y genotípica. ¿Cuál de estas sería variación fenotípica? De arriba, la de proteínas y RNA. Las proteínas y el RNA en algunos casos, ¿no? Y la genotípica sería en el caso del ADN. Podemos verla en ambos niveles y es igual de válida para nosotros, ¿no? Aunque ya últimamente, pues nosotros nos abocamos más a la observación de la variación genética, ¿no? Genotípica en el ADN y no tanto en las proteínas. Sin embargo, como les mencioné hace rato, no lo dejen de lado porque puede ser muy importante, ¿sale? Todavía el modelado de proteínas y de enzimas nos puede dar muchísima información de muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Habrá mucha variación? Yo prefiero trabajar, por ejemplo, con variación genotípica porque estamos viendo la variación total, ¿no? En el genoma al menos. Hay cosas como lo mencionamos anteriormente, la variación epigenética a lo mejor no la podemos analizar, todavía no la entendemos muchos de nosotros y todavía no podemos explicar a grandes rasgos por qué se da esa variación y por qué se repite, ¿no? Creemos que no es heredable o decimos que no es heredable porque no hemos encontrado la señal en el código, en el genoma, pero no quiere decir que no se pase o no se repita de padres a hijos. De hecho, se ha visto muy claramente que sí, que muchos de los padres o muchos de los hijos presentan las mismas zonas de variación epigenética que los padres, ¿no? Pero por lo pronto en genética de poblaciones nosotros podemos ver la variación como tal desde la misma fuente, que es el ADN, ¿no? Pero con el ARN y las proteínas podemos ver e inferir muchísimas cosas más. Bien. Hay un fenómeno muy importante, creo que también lo platicamos nosotros aquí. Ya me volvió a marcar lo de los 10 minutos, chicos. Pero bueno, seguimos. Hay una cuestión importante, por ejemplo, con las mutaciones. Ya lo habíamos platicado aquí. Tenemos un montón de variación genética que la vamos a encontrar aquí en el color azul. ¿Sale? Siempre vamos a estar, nosotros vamos a ver aquí la variación. ¿Vale? Y vamos a ver una parte de la variación que es ventajosa y es perfectamente distinguible del resto. La vamos a encontrar acá. Todo lo que tenga que ver con selección natural y con adaptaciones va a estar aquí en color verde. Todas las características o la variación relacionada con estas características va a estar aquí. Pero fuera de las variantes o de la variación ventajosa y de la variación neutral, vamos a encontrar todo lo deleterio, que es lo que está de color blanco, ¿sale? Y vamos a encontrar otra parte deleteria, pero que va a ser letal, que va a ser toda esta en rojo. Tiene esta forma porque en realidad nosotros todavía no sabemos exactamente de qué manera se comporta esta variación, porque mucha ni siquiera llega a término. Cuando nosotros revisamos el ADN, normalmente lo revisamos o en organismos en la naturaleza o en organismos en gametas, ¿no? Pero más allá de eso no. O sea, es decir, nosotros no podemos analizar aquellas gametas que no se desarrollaron porque presentaron alguna mutación letal, ¿no? Todo esto que está aquí es lo que realmente no vemos y no vamos a ver, ¿sale? Todo el tiempo estamos produciendo gametas y variación nosotros en nuestras gametas o expresando esta variación en nuestras gametas, pero mucha de esa variación cae dentro de los letales y no la vamos a ver nunca jamás. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Nada más, entonces, lo que estamos
lo que graficaron abajo sería, o sea, son las distintas mutaciones, ¿verdad? La variación en general. Todo lo que Ah, estamos ok. viendo aquí es variación, ¿sale? Solo acuérdense ok. que hay variación que es neutral, ¿no? Variación que no importa que esté ahí, va a seguir dando como resultado la misma proteína y va a seguir funcionando, ¿no? Es estable, digámoslo de alguna forma. Vamos a tener algunas variantes que sean ventajosas, ¿no? Aquellos genes que codifiquen para mayor producción de masa muscular, ¿no? Eso sí está visto. Hay genes, o hay alelos, perdón, que en su forma silvestre, tu producción de masa muscular es mayor, pero tu resistencia, por ejemplo, a deportes de largo tiempo, ¿no? Maratones y todo eso, es menor que la otra forma alélica, en la que no se produce una masa muscular voluminosa, pero la resistencia aeróbica es mayor. ¿Sale? Eso sí se ha visto. Entonces, digamos que una de esas formas alélicas es ventajosa en la naturaleza. Entonces, esa la vas a encontrar aquí. ¿Sale? Los demás que no tengamos ninguna de esas dos formas alélicas, vamos a estar aquí. Es decir, nosotros no tenemos la potencia suficiente, o sea, no desarrollamos masa muscular voluminosa, pero tampoco tenemos resistencia para grandes tramos trotando, ¿no? En un maratón. Entonces vamos a estar aquí. No nos pasa nada porque llevamos una vida tranquila. Pero habrá quien además tenga una forma alélica para esos mismos genes que lo disminuyen, que no puede hacer ni siquiera el mínimo esfuerzo porque se siente cansado, porque se fatiga, porque no puede respirar bien, ¿sale? Todos esos entrarían aquí, en la parte blanca. Pero habrá quien además de todo, para esos mismos genes, no le permita respirar ninguna circunstancia. Entonces, esos no van a llegar a término, no los vamos a ver. ¿Sale? A lo mejor no tiene una deficiencia en alguno de sus genes mitocondriales que no le permite realizar una respiración celular adecuada y por tanto, pues la producción energética se ve interrumpida. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Vale. Bien, entonces, nosotros podemos ver patrones de variación genética. Aquí está la otra parte del artículo que les mencionaba anteriormente. Tenemos, miren, si se fijan lo que les comentaba, aquí está una medida de variación genética, de diversidad genética, y cumple exactamente el mismo patrón que lo que esperábamos cuando vimos la variación fenotípica. A medida que va avanzando en la latitud, es decir, vamos andando hacia el norte, la variación genética va disminuyendo. Se van pareciendo cada vez más entre sí los individuos que están al norte que los individuos que viven en el centro. En el centro hay mucha diversidad genética, hay muchos individuos diferentes, y en el norte está disminuyendo el número de individuos diferentes. ¿Sale? Y esta F que vemos aquí es el coeficiente de endogamia. También lo vamos a platicar más adelante y lo veremos con un poco más de detalle. Pero lo que quiere decir es que hay mayor parentesco entre los organismos o los individuos que están viviendo hacia el norte que entre los individuos que viven en el centro. En el centro tenemos un montón de familias y los individuos que se están cruzando no tienen relación consanguínea, pero en el norte sí. En el norte los agaves se están cruzando entre parientes, ¿no? Porque no les queda de otra, son pocos. ¿Sale? Y bueno, esta es una forma de clasificarlos. También lo vamos a ver, se llama distancia genética. A ver si ahorita vemos un poquito de eso también. A ver si nos da tiempo, si no, la siguiente clase. Pero esta es la otra parte, ¿no? En donde ya nosotros como genetistas de poblaciones podemos indagar lo que está pasando con la variación genética. ¿Sí queda claro esto? Sí. Vale. Oigan, chicos, ahorita que se desconecta, utilizamos el mismo link, ¿vale? Para por lo menos cerrar la clase. Va. Ok. Bueno.
Este es otro ejemplo muy bonito, que me gusta mucho siempre mostrárselos. Este gráfico nos muestra a dos colonias, dos poblaciones de un caracol, el caracol panteonero, como conoce México, ¿sale? Lo que estamos viendo es el vecindario. El investigador que hizo esto utilizó un locus que se llama MDH1, que tiene dos alelos, el 120, que está representado por el color oscuro, y el 100, que está representado por el color blanco. Normalmente se les ponen esos nombres porque son el número de pares de bases que los componen, ¿sale? Entonces tenemos el mismo marcador, pero para algunos organismos es más pequeño que para otros, ¿no? Por 20 pares de bases. Que esta era población unitaria, era la misma población en ambos lados del vecindario, pero alguien en algún punto construyó o puso aquí un paso de carros, ¿no? Una calle, ¿sale? Pavimentaron aquí y esto se convirtió entonces en una barrera geográfica, ¿sale? En términos de los caracolitos, pues es una barrera geográfica infranqueable, no les da tiempo de pasar la calle sin ser aplastados por los carros, ¿no? O alguno que otro lo logrará por suerte o por rapidez y pasará hacia uno u otro extremo de la calle. ¿Notan diferencias en las proporciones en las que se encuentran el marcador en ambos lados de la calle? Es muy claro que de un lado el 100 del lado izquierdo el 100 es el más común y del lado derecho es el 120. Exactamente, ¿no? Esto producto de la barrera geográfica, imagínense, así de grave o de fuerte puede ser el efecto de las fuerzas evolutivas en las poblaciones, considerando que los caracoles pues, van reproduciendo más o menos rápido, ¿no? Esa podría ser la explicación, ¿no? Que al cortar el avance de unos hacia otros, o la reproducción entre ellos, pues teníamos de origen más individuos con la figura 120 del lado derecho y de la 100 del lado izquierdo. ¿Sale? Bueno, ya nos va a cortar. Bien, entonces, lo que nosotros pensaríamos es que de manera natural había más representantes del caracol con la forma 120 del lado derecho que del lado izquierdo, ¿no? Y entonces cuando se formó la barrera geográfica, pues es obvio que se va a propagar con mayor número cada uno de los caracoles o del marcador que está más presente en la población. ¿Sale? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. Vale. Es una forma en la que están haciendo genética de poblaciones en su mismo entorno, ¿no? No tuvo que salir de la ciudad, no tuvo que hacer nada, simplemente fue a su jardín, como originalmente hizo Darwin cuando ya tenía cierta edad, y realizó puras observaciones de los polinizadores y de las relaciones que había entre unas especies y otras, ¿no? O lo mismo que hizo Mendel en los jardines que tenía a su disposición en su convento, ¿no? Cuando se puso ahí a cultivar y empezar a cruzar a ciertos individuos con características particulares. De la misma forma, la genética de poblaciones puede ser aplicada igual, ¿sale? No es necesario que sea un trabajo así súper espectacular de alguna planta o de algún organismo. ¿Qué es lo que hacía? ¿O a qué estaba asociado? El locus no está asociado a nada más que a la presencia o ausencia. No es un gen, es solamente una región. Probablemente por el tamaño que estamos viendo aquí sea un microsatélite,
¿sale? Esto ya tiene, es de 1975, no se podía secuenciar grandes cadenas todavía, ¿no? De ADN o grandes segmentos de ADN, ¿sale? Únicamente fue un trabajo de genética de poblaciones y no se asoció a ninguna característica fenotípica. ¿Ok? Ok, sí. Vale. Bueno, aquí está, ¿no? Este es el nombre de la especie, perdón, Helix aspersa, que fue introducida en 1930. Entonces, imagínense, pasaron solamente alrededor de 40 años, ¿no? Entre que fue introducida y entre que se construyó aquí en el vecindario y se pavimentó la calle, ¿no? Que fue la que le impidió el paso. Entonces, en poquitos años ya hay una diferencia muy grande entre las poblaciones, ¿no? Sale. Bueno, este también es otro ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con ratones, ¿no? Y fue con enzimas. Bien, entonces ahora sí, ya más o menos explicamos desde la clase anterior y un poco también con esta, en qué consiste el estudio de la variación genética y el objeto de estudio de nuestra materia, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar haciendo ejercicios ya de genética de poblaciones como tal, ¿vale? Para ya entrarle ahora sí a las medidas de diversidad genética o las medidas de variación. Observan en pantalla a los bichos bolas, ¿no? ¿Qué características ven en estos bichos bola? Aparte de que son bolitas. Pues hay dos colores, ¿no? El rojo y el verde. Hay dos colores, el rojo y el verde, ok. ¿Qué más? El rojo es dominante y el verde recesivo. Creemos que el rojo es dominante y el verde recesivo por cómo se expresan en su forma heteróziga. ¿Sale? Bien, entonces vamos a tratar de resolver lo que nos piden abajo. ¿Sale? Vamos a indicar cuál es la ploidía de estos organismos. 2N. 2N, ¿sale? Es decir, tienen herencia biparental. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, Ok. ¿Cuántos alelos hay en la población? 2. ¿Cuál y cuál? A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todas y todos? Seguras, seguros. sí. Ya nos dijeron cuál es el patrón de dominancia. ¿Cuál es el patrón de dominancia? Dominante y recesivo. Dominancia Dominancia completa. completa, exacto. Dominancia completa, ¿sale? ¿Cuántos fenotipos hay? Fenotipos con F. 2. 2 fenotipos. ¿Cuántos genotipos? 3. 3 genotipos, ¿sale? En este caso, el número de genotipos no corresponde con el número de fenotipos, ¿sale? Por la dominancia o por el patrón de dominancia, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la frecuencia, primero, fenotípica, ¿sale? ¿Cuál sería la frecuencia fenotípica? Pues sería ver del total de individuos cuántos tienen cada fenotipo. Sería ver del total de individuos, perdón, cuántos tienen qué fenotipo, exactamente, ¿sale? ¿Cuántos serían? 7, son 7 rojos y 3 verdes. Ok, tenemos 7 rojos, o sea, en total tenemos, ¿cuántos individuos? 10. 10 individuos. De esos 10 individuos tenemos 7 rojos y 3 verdes, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría la frecuencia fenotípica? 7 de 10 rojos. 7 sobre 10. 7 sobre 10. ¿Eu?
7/3. 7/3 o 7 sobre 10 primero, ¿no? 7 sobre 10, es decir, 0.7 si lo vemos en proporción de 1, ¿sale? A partir de ahora, nuestras frecuencias en general vamos a tratar de igualarlas a 1. Es decir, si tenemos 10 individuos, eso va a equivaler a 1, ¿sale? Sí, Sale. ¿Cuánto sería 7 entre 10? 0.7. 0.7, ¿sale? Entonces vamos a tener una frecuencia fenotípica para el color rojo de 0.7. ¿Cuál va a ser la frecuencia fenotípica para el color verde? 0.3. 0.3. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Vale. Ok. Ya resolvimos la primera, la frecuencia fenotípica. ¿Sale? Ahora vamos a tratar de resolver la frecuencia genotípica. ¿Cómo la obtendríamos? Ya me dijeron que había 3 genotipos. ¿Cómo podemos obtener la frecuencia genotípica de esos 3 genotipos? Igual sería con el número de individuos que correspondan a cada genotipo respecto al total. Ok. ¿Y entonces cómo quedaría? Por ejemplo, quedarían tres homócigos dominantes de 10 individuos, o sea, 0.3 genotipo A mayúscula. 0.3 del organismo A mayúscula, ¿sale? Del bicho bola A mayúscula que nos da como resultado rojo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? También 0.3 del homócigo recesivo A minúscula. Del homócigo recesivo a minúscula. Muy bien. Y por último, 0.4 del heterócigo, ¿no? 0.4 del heterócigo. ¿Qué pasa si yo sumo todas las frecuencias? ¿Qué Debe resultado me tiene que dar? Nos tiene que dar 1. Nos tiene que dar forzosamente 1, ¿sale? Independientemente de la complejidad que tengamos o no en estos ejercicios, siempre corroboren que les dé 1. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien. Ya me está marcando otra vez esta cosa, parece que lo está haciendo cada vez más rápido. Y entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a subir a Classroom una tareita, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con esto, ¿sale? Obviamente van en aumento el grado de complejidad. ¿Sí? Sí. Sale. Vale. ¿Y lo Entonces la subimos siguiente. en un Word o algo así? ¿O? Sí, yo se lo subo ahorita, sí, lo entregan en un Word si quieren, o en un PDF, no importa, o si quieren nomás hacerlo en su cuaderno y tomarle una foto, también no hay ningún problema. El chiste es que lo contesten ahí mismo en el Classroom, porque ahí es donde les estamos registrando sus tareas, ¿sale? A mí la verdad es que se me pierde mucho, tanto correos como todo. Entonces, por favor, contéstenlo ahí, ¿sale? Sí, está bien. Sale. De todas formas, nos quedaban 20 minutitos de clase. Entonces, terminamos eso para que resuelva esto de la cuenta. No sé qué está pasando, esta cuenta es de la UNAM, no me había fallado hasta ahorita. Entonces, a lo mejor ya se acabó la licencia y la tengo que renovar. Pero para la siguiente clase, pues ya seguimos con esto y explicamos la otra parte de las medidas de variación. ¿De acuerdo? Si pueden tener su calculadorita a la mano o el del celular, no importa, estaría bien para hacer rápido las cuentas y que vayamos resolviendo los ejercicios. A partir de esta clase y ya las que siguen, vamos a estar haciendo ya más constantemente ejercicios y les voy a estar dejando tareas de este tipo. ¿Sale? Sí, está bien. Sí. Vale. Entonces, pues gracias por conectarse, chicos, chicas. Hagan la tarea, no importa que tengan dudas,
pónganlas en la tarea si es necesario, pero entréguenla. ¿Sale? Vale. Vale. Entonces, gracias por conectarse y nos